Continuamos con nuestra lectura bíblica matutina. Vamos a dar lectura al capítulo 22, del versículo 16 al 31. Y hoy terminaremos este capítulo con la ayuda de Dios. Mientras usted ubica la lectura o se prepara para leer con nosotros, quiero aprovechar para agradecer sus saludos, sus comentarios, sus mensajes. Gracias por tomarse el tiempo en escribirnos, en compartir la liga con sus contactos, en darle un like, en suscribirse en nuestros canales, y gracias por tomarse el tiempo por la oración que hace a favor de este ministerio. Que Dios le bendiga y que el Señor le multiplique. Deseo que el Señor le fortalezca en este día a la hora que nos esté escuchando. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Éxodo 22, 16 al 31. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Vamos a hacer algunas breves consideraciones y notamos que aquí el Señor está dando leyes humanitarias o leyes que traen responsabilidad social. En cierta forma, notaremos que hay situaciones que son de interés especial. Vayamos rápidamente al versículo 16, se refiere a la dote. Ya vimos en los arreglos que hizo Abraham para conseguir una esposa para Isaac cuando leemos Génesis, que se le dieron muchos regalos costosos al padre de la novia. Esto lo encontramos en Génesis 24:53. También recordemos que Jacob se puso de acuerdo en pagarle a Labán por la mano de sus hijas en matrimonio, trabajando 7 años por cada una. La costumbre de la dote, en términos de bienes terrenales o en años de trabajo, se observa todavía en algunas culturas todavía muy remotas. El caso que se presenta en este texto tiene que ver con un hombre que seduce a una virgen que no está comprometida en matrimonio. Estaba obligado por ley a pagar la dote y a casarse con ella. En Deuteronomio 22 habla del caso en que el hombre duerme con una virgen que sí está comprometida. En tal caso se exige la pena de muerte de los dos, a menos que la virgen pueda probar que fue forzada. En este caso, el hombre debe morir apedreado. Enseguida vamos a notar y recordamos en este pasaje que se presentan otros 3 casos en los que la ley de Dios exigía la pena de muerte. En el
libro del Éxodo que estamos leyendo, específicamente el versículo 18 de este capítulo dice: a la hechicera no la dejarás con vida. Recordemos que una hechicera afirma que tiene poderes sobrenaturales para echarle maldiciones a la gente, causando accidentes, enfermedad y hasta la muerte. El término más conocido en países como África, donde se practica la hechicería, es la brujería, que es algo muy similar. La brujería, recordemos que es idolatría, pues le da honor al poder de Satanás en vez de dárselo al Dios verdadero. Por eso el Señor exigía la pena de muerte, como en cualquier otro caso de idolatría pública que Israel debía tener presente. Queridos hermanos, en muchas culturas y sociedades de hoy, el poder de la brujería sigue siendo una de las mayores fuerzas de maldad. Sabemos que en ciertas regiones hay problemas de hechicerías, hay mucha fuerza en esta práctica de cultura que rinde culto directamente a los demonios. Por otro lado, también en Éxodo 22, versículo 19 dice: cualquiera que cohabite con bestia morirá. A este pecado se le puede llamar bestialidad. En muchas sociedades cananeas ese pecado estaba vinculado con los ritos religiosos, como parte de la adoración a Baal. Es por eso que Dios exigía la pena de muerte. También en el versículo 20 del mismo capítulo dice que el que ofrezca sacrificio a otros dioses, en vez de ofrecérselo solamente a Jehová, tal persona que ofrezca sacrificio a otros dioses será muerto. El término hebreo para muerto se refiere a la práctica de entregar una persona o una cosa al Señor por medio de su destrucción total. Dios exigió que se hiciera lo mismo con ciudades enteras cuando Israel conquistó, por ejemplo, la tierra de Canaán. Fueron esas ciudades dedicadas al Señor, es decir, entregadas a Él por medio de la destrucción total de lo que era malo. Quizás no suene muy fuerte esto, pero recordemos que siempre la paga del pecado es muerte. Y esto nos debe recordar, hermanos, la gravedad de la idolatría, la gravedad de los pueblos paganos que ofrecían sacrificio a demonios, a ídolos que causaban este pecado tremendo que les traía la muerte. Por otro lado, notamos también que en los versículos que siguen del capítulo 22, el Señor mostró su compasión por las viudas, su compasión por los huérfanos y los pobres, al exigir que su pueblo mostrara el mismo espíritu de compasión en su vida. Los que no ayudaran a los pobres y a los necesitados iban a sufrir la ira de Dios. En el caso de los que eran indigentes, los israelitas deberían prestarles dinero sin cobrarles ningún interés. Según el versículo 28 de este capítulo, era también prohibido blasfemar el nombre del Señor. En el libro de Levítico se nos cuenta que un hombre usó el nombre del Señor para maldecir a toda la congregación y ¿qué sucedió? Fue apedreado. Esto lo vemos en Levítico 24. También recordemos que el sumo sacerdote Caifás condenó a muerte a Jesús según él por blasfemar, porque Jesús dijo bajo juramento que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesús dijo la verdad, pero para Caifás, según su costumbre, Jesús había blasfemado y por eso dictaminó esta sentencia. Pero a nosotros no nos queda duda que Jesucristo es el Hijo eterno del eterno Dios. En el capítulo 22 del Éxodo, termina recordándoles varias veces a los israelitas que debían honrar al Señor como su pueblo santo que eran, con sus ofrendas y con la dedicación del primogénito de sus hijos y de su ganado. También dice: no comáis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Dijo el Señor tajantemente: a un animal destrozado por las fieras no se le había drenado la sangre, y el pueblo de Dios del Antiguo Testamento no debía comer carne con sangre en ella. En todo lo que hacía, Israel debería demostrar que era un pueblo santo, diferente y consagrado al Señor.
Queridos hermanos y amigos, nosotros los que vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, no estamos bajo ningún reglamento ceremonial como lo estaban los israelitas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no debemos olvidar el sentido de dedicación que la gracia del Señor debe obrar en nosotros. Como escribe el apóstol Pablo a los romanos: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta aquí terminamos estas breves consideraciones. Yo les invito a que oremos al Señor y que Él aplique su palabra a nuestro corazón y nos dé entendimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos hablas a través de ella, y aunque nosotros no estamos en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, sabemos, Señor, que como pueblo tuyo, como iglesia lavada y comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser un pueblo diferente, un pueblo consagrado a ti, un pueblo que alumbre a las naciones, que alumbre a los que están en oscuridad. Ayúdanos a ser un pueblo que te agrade y que te honre. Padre, también te pedimos por las necesidades que nos están manifestando en este momento. Las ponemos en tus preciosas manos y confiamos en tu misericordia. Muchas gracias, Padre eterno, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana en Cristo y amigo. Siga escudriñando la palabra de Dios y que el Señor le dé entendimiento. No se pierda la lectura de mañana, porque mañana, con el favor de Dios, entramos al capítulo 23, que nos habla acerca de leyes de justicia y misericordia. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.